Hola a todos. Creo que fue hace unos 25 años cuando el actor Arnold Schwarzenegger protagonizó una película que se llamaba Junior. Y yo recuerdo que solía reírme con mi hermano cuando vimos esa película y recordábamos aquella frase cuando él decía con su tono de voz, al menos en el doblaje al español, cuando él decía estoy embarazado. Y nos reíamos, y era una película de humor en aquel entonces, porque el ser humano siempre ha sabido, la sociedad siempre ha sabido que un hombre no puede quedar embarazado, y Arnold Schwarzenegger en la historia de aquella película quedó embarazado de alguna forma que ni recuerdo. Bien, lo que hace unos 20 o 30 años era causa de humor y de risa, hoy en día para algunos es una posibilidad muy interesante, dirían, un hombre embarazado. Y yo creo que hoy en día hay incluso científicos necios que ya están experimentando, y ni siquiera sé si habrá por ahí, no me extrañaría algún hombre embarazado de alguna forma artificial. Científicos necios. Y esto es lo que ya declaré. No lo declaro yo, lo declara la palabra de Dios, porque Dios es veraz. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, citando al apóstol Pablo, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y por ello hago alusión a un vídeo que grabé hace 2 semanas con el título ¿El ateísmo sagrado? Y vimos acerca de la necedad del ateísmo según la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y el argumento del apóstol Pablo en este primer capítulo de su epístola es que Dios, puesto que ha demostrado ser Dios por medio de la creación, aquel que niega la existencia de Dios, puesto que Dios lo ha demostrado, el argumento del apóstol Pablo es que esa persona es un necio, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y este es el mismo argumento del salmista en el Salmo 14, cuando escribe, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto ya lo vimos hace 2 semanas, el ateísmo es una necedad. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el embarazo de los hombres? Lo explicaré a continuación. Porque lo que hoy vamos a ver es más bien lo siguiente: ¿cuál es la consecuencia de la necedad del ateísmo? Porque esto también lo argumenta el apóstol Pablo. Vamos a ir paso a paso. Yo quisiera plantear la siguiente pregunta: ¿puede un hombre quedar embarazado? ¿Tienen los niños vagina? ¿Tienen las niñas pene? ¿Puede un hombre tener ovarios? ¿Puede un hombre quedar embarazado? Y espero que ninguno se esté escandalizando, estoy usando palabras del diccionario de la Real de la Real Academia de la Lengua Española. Pero si os escandalizáis, esto ya sabéis que para algunos es un debate, ya no es motivo de humor para hacer una película como Junior en la que Arnold Schwarzenegger quedaba embarazado, no, ya para algunos es motivo de ¿qué sabiduría tienen esos científicos? ¡Qué sabiduría y qué inteligentes son los de la ideología de género! Porque ahora los niños pueden tener vagina, ahora las niñas pueden tener pene. Sois unos necios. Eso es lo que declara Dios en su palabra. Pero no solamente por declararlo, ni mucho menos por insultar. No se trata de eso. Hay un proceso de argumentación en todo esto. ¿Cuáles son las raíces de la ideología de género? ¿Cuáles son las raíces y las causas de la homosexualidad? O mejor dicho, ¿cuáles son las consecuencias del necio ateísmo? Vamos a ver lo que Dios dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora leemos en el versículo 24 del capítulo 1 de la epístola a los romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Todo esto es la consecuencia del necio ateísmo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Toda esta filosofía de la ideología de género es deshonrar en sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron, escuchad bien, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios es amplia, pero verdad solo hay una. ¿Cuál es la verdad que declara la palabra de Dios en todo este asunto? Pues leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Y la Biblia no es un libro machista. Dios ha declarado, y cuando la palabra de Dios dice hombre, el ser humano se refiere al hombre y a la mujer. No usamos la palabra hombre por ser machistas cuando estamos usando ese término. Nos referimos también tanto al hombre como a la mujer, pero no en el sentido que algunos perversos están pensando. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Dios ha declarado que el hombre es hombre, que la mujer es mujer. Y permitidme que os diga, Dios ha hecho a los niños con pene y a las niñas con vagina. Uso estos términos porque son términos lícitos, pero es que quiero que entendáis la necedad de toda esta ideología perversa de género. Así que cuando he leído la epístola a los romanos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, a esto también me refiero. Mienten a la sociedad, engañan a la sociedad, poniendo a la niña lo que solo un niño puede tener, o poniendo el término a un niño, cosa que solo una niña debe tener. Por esto, Dios los entregó. Continuamos analizando cuáles son las perversas consecuencias del necio ateísmo. Por esto Dios, el creador del cielo y de la tierra, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, es decir, lo natural es la heterosexualidad. Dios ha hecho al hombre hombre, Dios ha hecho a la mujer mujer, y las relaciones solamente han de ser entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, fijaos lo que dice, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Qué es lo que opina Dios de la homosexualidad? Fijaos lo que dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y por qué ocurre todo esto con toda esta perversa ideología de género? ¿Por qué algunos se dan a la homosexualidad? Porque no han tenido en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, ni sus mandamientos, ni su palabra, ni su ley, Dios por ello los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es el ateísmo sagrado? No, el ateísmo es necedad. Y puesto que no han tenido en cuenta a Dios ni sus mandamientos, Dios, como castigo, los ha entregado a una mente reprobada y ahora se dedican a pervertir a los niños en las escuelas con la perversa ideología de género. Os voy a decir una cosa, amigos y amigas, ya seáis cristianos o no, ya seáis católicos o evangélicos, si profesáis ser cristianos o si no profesáis ser cristianos, os digo que aún Dios no me ha dado hijos y Dios hará su voluntad en cuanto a esto. Y mi mujer y yo felizmente aceptamos la voluntad de Dios. Pero os voy a decir algo, si Dios me da hijos, a mis hijos los educo yo, y los educaré con la palabra de Dios. Y si Dios no me da hijos, igualmente predicaré la palabra de Dios a niños,
a hombres y a mujeres y declararé fielmente, para la gloria de Dios, porque no es mérito mío, declararé la mente de Dios. Declararé como declara la palabra de Dios, que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, que el ateísmo es una necedad, que la ideología de género es una perversión. Y podéis denunciarme, y podéis encarcelarme, y podéis intentar que me calle, pero en la cárcel predicaré la palabra de Dios, si he de ser encerrado. Y si soy puesto en libertad, predicaré la palabra de Dios, mientras Dios me dé poder, firmeza y gracia para ello. Pero no me voy a dejar acomplejar, ni me voy a callar por estos políticos perversos, pervertidores de menores, científicos necios, ciegos, guías de ciegos. Y este es un mensaje que también dirijo a sacerdotes católicos o a pastores evangélicos que en su impiedad, no todos, muchos de ellos permanecen en silencio contra esta perversión, y ellos en su silencio son también cómplices de estas perversiones. Y algunos dicen en iglesias evangélicas, ¿sabéis lo que dicen? No, nosotros no nos tenemos que meter en estas cosas, solamente tenemos que dedicarnos, dicen, a predicar el evangelio. ¡Oh, qué bonito! Vosotros sois infieles, porque predicar el evangelio no es solamente anunciar la verdad, debéis también denunciar la mentira. Y si no denunciáis la mentira y estas perversiones que en este vídeo estoy denunciando, vosotros sois cómplices de ellos. Sois infieles a Dios, y Dios os llamará a juicio por ello. Y Dios también me va a llamar a juicio a mí. No soy mejor que vosotros. Pero si somos infieles a Dios, ¿qué nos espera? Quiero abrir mi corazón delante de vosotros, porque este no es un mensaje de juicio, es un mensaje también de esperanza. Porque hace meses también grabé un vídeo que se titulaba Dios ama a los homosexuales. Y Dios te ama a ti. Si eres un perverso, o si dices ser homosexual, o si dices ser mujer siendo hombre, o si dices ser hombre siendo mujer, o si dices ser transexual, aún así Dios ama a los pecadores. Tengo un mensaje de esperanza para ti. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para perdonarnos, para transformarnos, para darnos vida eterna. Y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú no te dejes manipular por la necedad del ateísmo, para que tú no te dejes manipular por los medios, para que tú no te dejes manipular por la perversa ideología de género. Sé un hombre, pero sé un hombre cristiano. Sé una mujer, pero sé una mujer cristiana. Y vive solamente para la gloria de Dios y para deleitarte en Él por siempre. Porque no hay felicidad sino en la palabra de Dios. Porque no hay felicidad ni gozo sino en Cristo. Porque no hay verdad sino la verdad de su palabra. Y esta fue la verdad que a mí hace años, por la gracia y la misericordia de Dios, me libertó. Porque por causa del amor de Cristo, conocí a Cristo, conocí la verdad, y por medio de Cristo, por medio de esta verdad, fui libertado. Y yo sé que yo también habría sido un perverso, un corrupto, un hombre merecedor solamente de la más terrible condenación del fuego eterno del infierno. Y a esa condenación del fuego eterno del infierno también tú te diriges si quieres dejarte manipular por tu pecado, por esta perversa sociedad, por la ideología de género o por la necedad del ateísmo. Huye de la ira venidera. Entrega tu vida a Cristo y ven a Él, porque Cristo aún hoy nos invita a todos de esta forma. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.